Es una mesa sobre enfermedad inflamatoria intestinal. Queremos dar las gracias a la Sociedad Española de Patología Digestiva por habernos invitado, en mi caso, a moderar esta mesa y al patrocinio de Janssen, que, como les digo, pues ha tenido a bien patrocinar esta mesa, que se titula El rol de la interleuquina 12-23 en la enfermedad inflamatoria intestinal. Bueno, es una mesa de extraordinario interés, porque además de los títulos que les comentaré a continuación, contamos con dos ponentes, ampliamente conocidos por todos ustedes y que seguro, a través de sus ponencias y de sus conferencias, nos van a ilustrar muy bien sobre ustekinumab y sobre qué papel tiene esta vía, la inhibición de la interleuquina 12 y la interleuquina 23, para tratar a nuestros pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. En este sentido, el doctor Rubén Francés es el primero que nos va a hablar. Saben ustedes que es profesor titular de la Universidad de Alicante, de Miguel Hernández, de la Universidad de Alicante, y que además es investigador principal del grupo de inmunobiología hepática e intestinal en el CIBEGES del Instituto Carlos III. El doctor Francés, como es inmunólogo, pues evidentemente nos va a hablar sobre por qué el bloqueo de esta vía tiene beneficios clínicos en los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Y esto realmente es muy interesante porque los clínicos solo nos dedicamos a ver los efectos que tiene el fármaco en nuestros pacientes desde un punto de vista clínico y sintomático, pero en muchas ocasiones nos cuesta trabajo entender por qué se llega a producir ese beneficio clínico. Y sin duda alguna, Rubén nos ilustrará muy bien por qué se produce, como digo, este beneficio clínico. Y en segundo lugar, nuestro querido amigo y compañero, el doctor Manu Barreiro, que saben ustedes que es el director de la Unidad de Enfermedad Inflamatoria Intestinal en el Hospital Clínico Universitario de Santiago y actual presidente de GTQ. Muchas gracias, Manu, por estar con nosotros, que nos va a hablar, pues la parte clínica, las novedades de este bloqueo de ustekinumab en la enfermedad inflamatoria intestinal. Tiene amplísima experiencia dando conferencias y nos va a aportar pues su visión clínica más práctica sobre cómo afecta ustekinumab en el tratamiento de nuestros pacientes. Así que sin más, yo voy a dar paso ya a Rubén para que nos hable de por qué el bloqueo de esta vía de la interleuquina 12 y la interleuquina 23 puede tener beneficio clínico en los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Muchas gracias, Rubén, por aceptar nuestra invitación a participar en esta mesa y cuando quiera. Muy bien, muchas gracias. Buenos días, saludos a todos desde Alicante. Bueno, yo antes de comenzar, por supuesto, me gustaría dar las gracias a la Sociedad Española de Patología Digestiva por la invitación para estar en este primer congreso virtual de digestivo, que está siendo todo un éxito. Saludar a mis compañeros de mesa, al doctor Argüelles y al doctor Barreiro. Y lo más importante de todo, me gustaría daros las gracias a todos los asistentes por estar aquí con nosotros un sábado por la mañana después de ya muchos meses de webinars y de reuniones virtuales de las que seguro estáis un poquito saturados. Muchísimas gracias por continuar ahí y espero que las presentaciones pues, os puedan resultar interesantes. No tenemos demasiado tiempo, si os parece vamos a comenzar. Perdón. Bien, pues como sabéis, tanto Crohn como colitis ulcerosa son enfermedades inflamatorias intestinales crónicas que tienen un origen multifactorial en el cual las cuales influyen pues, tanto factores ambientales como genéticos. En este caso afectan a varios genes, por eso las denominamos poligénicas. Y todos estos factores confluyen, convergen en un desajuste del sistema inmunitario que lleva a una respuesta inflamatoria excesiva y duradera en el tiempo, sostenida durante el tiempo. Esto hace que ambas enfermedades se engloben dentro de las enfermedades inflamatorias inmunomediadas, a las que muchas veces nos referimos como IMIDs, y pues que son todas estas que veis aquí, y buena parte de los esfuerzos terapéuticos que se llevan frente a estas patologías pues son intentar recuperar este equilibrio inflamatorio que se ha perdido.
En principio, la homeostasis del sistema inmunitario puede perderse por estos dos procesos que veis aquí como límites de este intervalo. Por un lado, la autoinmunidad, que es un desajuste del sistema inmunitario adaptativo, en el cual, pues, digamos, la referencia es la autorreactividad. Aparecen linfocitos T autorreactivos y aparecen autoanticuerpos, por ejemplo. Y en el otro extremo del intervalo tenemos la autoinflamación, que es un desajuste del sistema inmunitario innato, de manera que los tipos celulares que forman parte de esta respuesta se encuentran hiperactivados y generan de manera sostenida mediadores inflamatorios. Tanto Crohn como colitis se encuentran en este extremo del intervalo. De todas formas, independientemente del origen de estas patologías, que por supuesto es muy relevante desde el punto de vista etiopatogénico, pues las consecuencias inmunológicas son similares y básicamente consisten en una liberación sostenida de mediadores inflamatorios que acaban por generar un daño estructural en el tejido. Y bueno, pues seguramente por ese motivo pues podemos tener una percepción de la inflamación como algo negativo, pero pues nada más lejos de la realidad. La inflamación es un proceso fisiológico fundamental, muy relevante dentro de la totalidad de la respuesta inmunitaria y además pues muy eficaz en el reconocimiento de amenazas y en la generación de toda una respuesta capaz de eliminar de manera específica los antígenos. Muchas veces olvidamos que la respuesta inflamatoria incluye pues, una segunda parte dedicada o destinada a recuperar el equilibrio inmunitario y a la generación de una memoria que nos permite ser no solamente muy específicos, sino también muy rápidos ante potenciales exposiciones secundarias. Claro, en el caso de las SIMIs, en concreto en Crohn y en colitis, esta segunda parte de la inflamación está bloqueada, se encuentra inhibida por todos esos aspectos ambientales y genéticos que os comentaba al principio que hacen que se acumulen los mediadores inflamatorios. Por eso yo pues, os animo a que sustituyáis esta percepción negativa que podemos tener de la inflamación y la traslademos a la cronicidad de la inflamación, que es lo realmente negativo. En cualquier caso, para que el sistema inmunitario funcione, bien sea en condiciones fisiológicas o en condiciones patológicas, es necesario que todos los tipos celulares que lo conformen pues, interaccionen entre sí, se comuniquen. Y para esto tenemos las citocinas y las quimiocinas. Como veis ahí definidas, son moléculas que permiten esta comunicación entre los distintos tipos celulares del sistema. Tenemos decenas de citocinas, de quimiocinas, pero pues, a nivel funcional podemos distribuirlas en dos grandes categorías. Por un lado, aquellas que tienen actividades reguladoras, es decir, que sirven para la señalización entre los distintos tipos celulares y para permitir la transición y la continuidad de la respuesta inmunitaria. Y por otro lado, las citocinas que tienen actividades efectoras, que son aquellas que son capaces de generar ya una función biológica en el entorno en el que actúan. Bueno, pues como os imagináis, tanto interleucina 12 como interleucina 23 son dos de las citocinas que forman parte de todo este catálogo que tenemos de citocinas. En este caso se trata de citocinas reguladoras, que son muy importantes porque permiten o participan en la transición desde la respuesta inmunitaria innata hacia la respuesta adaptativa, hacia la respuesta específica, favoreciendo la expansión, la proliferación de linfocitos T cooperadores proinflamatorios, los linfocitos TH1 y los linfocitos TH17. Los TH1 a partir de la interleucina 12 son capaces de ser polarizados, mientras que la interleucina 23 estabiliza y permite proliferar el fenotipo TH17 diferenciado a partir de otras citocinas como la interleucina 6. Estos linfocitos T cooperadores muy proinflamatorios son los responsables de la mayor parte de generación de otras citocinas, en este caso ya efectoras, y que son muy importantes, como es el interferón gamma en el caso de los linfocitos TH1 y la interleucina 17 en el caso de los linfocitos TH17. Aquí podéis ver claramente una diferencia entre una citocina reguladora y una citocina efectora. Estas ya son las que van a generar un efecto biológico en el entorno. Bueno, ¿y por qué son relevantes dentro de la enfermedad de Crohn o la colitis ulcerosa?
Pues lo son porque las dos vías que diferencian estas citocinas son precisamente las vías que se encuentran activadas tanto en Crohn como en colitis y que llevan a la formación de estas citocinas que os comentaba, que ya son efectoras, la interleucina 17, el interferón gamma o el TNF-alfa, que de manera patológica se encuentran activadas en estas enfermedades y que son responsables de la inflamación crónica y del eventual daño estructural en el tejido. En el caso del Crohn tenemos activadas tanto la TH1 como la TH17, mientras que en colitis ulcerosa tenemos principalmente activada la TH17, además de otras vías inflamatorias. De manera que, bueno, en este esquema tan sencillo podemos ver muy bien en qué consiste un bloqueo de las interleucinas IL-12 e IL-23. Lo que estamos haciendo al interrumpir esa señalización es evitar la diferenciación y la expansión clonal de las dos vías inflamatorias responsables de la generación de la mayor parte de las citocinas efectoras que de forma patológica están causando la inflamación en estas patologías, tanto la TH1 como la TH17. Además de esta actividad directa, digamos, en cuanto al bloqueo de las interleucinas reguladoras, os he contado muchas veces que el sistema inmunitario pues, es tremendamente cooperativo. Entonces, al mismo tiempo que bloqueamos la posibilidad de polarizarse hacia estas vías a los linfocitos T naïve, lo que estamos haciendo al mismo tiempo es favorecer la diferenciación o la polarización de estos linfocitos T naïve hacia otras vías. En este caso, vías de carácter tolerogénico que van a liberar al medio mediadores antiinflamatorios, como la interleucina 10 o el TGF-beta, que son mediadores que permiten recuperar esa homeostasis inflamatoria que se encontraba completamente polarizada hacia la inflamación como consecuencia de la activación de las TH1 y las TH17. Bueno, además de permitir la polarización de los nuevos clones de linfocitos T hacia estos perfiles tolerogénicos antiinflamatorios, también vamos a ser capaces de revertir o de repolarizar aquellos que ya se encontraban diferenciados. Y esto es así porque algunos fenotipos de linfocitos, los linfocitos TH17, los linfocitos T reguladores, son tipos celulares muy plásticos, capaces de cambiar su fenotipo en función de las condiciones inflamatorias que estén presentes en el medio en cada momento. Así, por ejemplo, si os fijáis en condiciones en las que haya concentraciones muy altas de interleucina 6, los linfocitos T reguladores son polarizados hacia un perfil proinflamatorio. Esto es así porque citocinas como la interleucina 23, que están activadas cuando tenemos un proceso inflamatorio, como puede ser en Crohn o en la colitis, están bloqueando la expresión del factor de transcripción que identifica a las células T reguladoras, no les deja expresarse. Por eso se polarizan hacia un perfil proinflamatorio. Conforme disminuimos las concentraciones de IL-6 en el medio y aumentamos las de TGF-beta, no solamente somos capaces de recuperar ese perfil regulador, sino que además repolarizamos las TH17 proinflamatorias hacia un perfil tolerogénico. Y esto es así en este caso porque TGF-beta es capaz de bloquear la expresión del factor de transcripción ROR-gamma-T que identifica a las TH17. Por tanto, esto tiene un efecto directo más allá del bloqueo de la señalización de las vías proinflamatorias, un efecto de duración de respuesta, puesto que al mismo tiempo estamos estimulando la generación de una actividad tolerogénica antiinflamatoria sostenida en el tiempo, tanto para los clones que se vayan a generar nuevos como para aquellos que ya estén diferenciados hacia TH17. Bueno, una vez que hemos visto un poco cuál es el efecto inmunológico que tiene o que puede tener el bloqueo de las interleucinas IL-12 e IL-23 en enfermedad inflamatoria intestinal, este bloqueo o esta inhibición de las vías que patológicamente se encuentran activadas y que tienen un carácter proinflamatorio muy fuerte, tenemos que ver otros aspectos que son importantes. Debemos pensar que bueno, pues siempre que bloqueamos uno o más elementos del sistema inmunitario, estamos generando en mayor o menor medida una inmunosupresión, al menos una inmunomodulación. Y esto, pues, en este caso le estamos bloqueando las vías proinflamatorias, TH1, TH17, tenemos que ser conscientes de ellos y ver qué implicaciones tienen
desde el punto de vista de seguridad. Y esto es así porque tanto el interferón gamma como la interleucina 17, como podéis ver aquí en estas imágenes, tienen, además de este efecto patogénico, unos efectos protectores que son muy importantes. Por ejemplo, el interferón gamma es fundamental para la respuesta frente a patógenos intracelulares y también tiene un papel muy importante en la inmunidad antitumoral porque es una citocina que estimula la presentación antigénica, que estimula la generación, la producción de quimiocinas, de señalización intracelular y sobre todo porque estimula el bloqueo de la proliferación al estimular la actividad citotóxica del sistema inmunitario. Por su parte, la IL-17 también cumple funciones protectoras muy importantes a nivel de barrera intestinal. Es, por ejemplo, la responsable de que se activen las células epiteliales intestinales y generen péptidos antimicrobianos, que son muy importantes para mantener la homeostasis con la microbiota intestinal y que no haya un desequilibrio que favorezca la translocación. También son importantes porque aumentan la expresión de uniones intercelulares entre las células epiteliales y evitan que puedan translocar estas bacterias comensales, con lo cual aumentaría la respuesta inflamatoria. Y también, además, son señales que implican el reclutamiento de neutrófilos, que son importantes para la reparación del tejido en caso de daño estructural. Por tanto, como veis, tienen unas funciones protectoras que teóricamente estamos bloqueando y que hemos de ver cómo recuperamos. Bueno, pues esto podemos hacerlo porque afortunadamente el sistema inmunitario es redundante en algunos aspectos y, por ejemplo, el interferón gamma es capaz de ser producido a partir de IL-12 por estas TH1, pero también es capaz de ser producido por otros tipos celulares que pueden generar esta molécula de una manera, vamos a decir, IL-12 independiente. Por supuesto, si hay IL-12 pueden hacerlo, pero también pueden hacerlo si no lo hay en el medio. Y células como las células linfoides innatas de tipo 1, los linfocitos NK o los macrófagos a través de la estimulación antigénica de receptores preformados son capaces de producir interferón gamma sin necesidad de señalizar a través de interleucina 12. Es decir, si nosotros bloqueamos interleucina 12 somos capaces de mantener la producción innata del interferón gamma. De forma similar ocurre con la interleucina 17. Si os fijáis aquí en esta tabla hay pues, un gran número de tipos celulares, todos ellos procedentes de la respuesta inmune innata, que son capaces de producir IL-17. Si existe IL-23 en el medio, pueden utilizar IL-23 para generar ese IL-17, pero también son capaces de producirla a partir de distintos estímulos independientes de IL-23. A pesar de que todos estos tipos celulares en comparación con la TH17 son una minoría, podríamos decir, no obstante, como digo, están todos, si os fijáis en esta columna de la tabla, están todos acumulados a nivel intestinal, con lo cual el efecto que tienen sobre la producción de IL-17 a nivel intestinal para generar todo este efecto protector es muy significativo. Y de hecho aquí podéis ver en la última columna cómo las funciones de este IL-17 por todos estos tipos celulares en esta localización es permanentemente de protección y de inmunovigilancia. Por tanto, somos capaces de mantener esta protección innata de interferón gamma y de interleucina 17, ya que el bloquear IL-12 y IL-23 no tocamos para nada este tipo de respuesta. Y bueno, pues una vez que hemos visto el efecto inmunológico que tiene el bloqueo de estas dos rutas de la vía TH1 y TH17, el efecto que puede tener a nivel de estimulación de la actividad tolerogénica y el mantenimiento de una seguridad innata que nos proporciona esa protección inmunitaria, pues nos queda lo más fácil, es intentar ver cómo podemos bloquear las dos citocinas al mismo tiempo. Bueno, tanto IL-12 como IL-23 forman parte de una familia de citocinas en la que hay otros dos miembros que son IL-27 e IL-35 que tienen una homología estructural muy grande. Y esto quiere decir que comparten subunidades entre ellas. En el caso de IL-12 e IL-23, pues comparten esta subunidad que veis aquí, la subunidad P40, de manera que un anticuerpo anti-P40 es capaz de bloquear al mismo tiempo las dos citocinas, tanto IL-12 como IL-23. En contraposición a, por ejemplo, un anti-P19 que bloquea únicamente
IL-23. De manera que, por intentar responder un poco a las preguntas del título de la ponencia, aunque entiendo que el doctor Barreiro hablará de todo esto con mucho más detalle, los beneficios que podemos esperar serían, evidentemente, una eficacia y una durabilidad de la respuesta, puesto que se bloquean las dos citocinas reguladoras que favorecen la diferenciación de las vías que se encuentran activadas de manera inflamatoria en estas patologías. Han mostrado una inmunogenicidad muy baja, de esto podemos hablar más tarde si queréis en la discusión. El tratamiento ofrece una seguridad elevada, puesto que, como os he mostrado, tenemos toda una cantidad de tipos celulares de nuestra respuesta inmune innata que son capaces de generar los mediadores inflamatorios que pueden generar ese efecto protector necesario. Y pues es una nueva herramienta que nos permite tal vez pues, rescatar pacientes que son refractarios a tratamientos previos. Y bueno, pues a modo de resumen de esta presentación, simplemente pues contaros estos cuatro aspectos. En primer lugar, pensar siempre en las interleucinas como moléculas de señalización, moléculas que permiten al sistema inmunitario dar continuidad a toda la respuesta y que los tipos celulares se comuniquen entre sí, ejerciendo distintas funciones. En concreto, IL-12 y IL-23, que sirven para diferenciar estas dos rutas proinflamatorias que están activadas en Crohn y en colitis, al bloquearlas lo que hacemos es interrumpir esta señal proinflamatoria de estos tipos de cooperativos que están activados. La interrupción de esta señal va a inhibir la formación de los mediadores que son responsables de la cronicidad de la inflamación, tanto en Crohn como en colitis, y que pueden favorecer ese daño estructural. Por tanto, al mismo tiempo, vamos a intentar recuperar esa respuesta tolerogénica al bloquear estas rutas proinflamatorias. Vamos a establecer esa capacidad para producir el TGF-beta e interleucina 10 que recuperen la homeostasis de forma natural. Y bueno, sé que es importante siempre hablar de seguridad, por eso tened en cuenta siempre que hay pues, esta inmunidad innata protectora que permanece intacta y que nos permite mantener niveles de interferón gamma y de interleucina 23 en el medio para generar, perdón, y del 17 en el medio para generar su actividad protectora. Y por mi parte es todo, nada más. Agradeceros a todos vuestra atención. Gracias. Pues Rubén, muchísimas gracias. La verdad es que ha sido una ponencia extraordinaria. Yo he aprendido muchísimo. Te doy las gracias porque ponencias como estas pues te abren un poco la luz sobre los mecanismos íntimos que producen los beneficios clínicos y desde luego la forma en la que lo explicas es fantástica. Se nota que eres profesor y que estás curtido en esto de dar clases. Así que enhorabuena. Okay. Luego, si queréis, dejamos el debate para el final. Ya pueden ir ustedes haciendo preguntas. Sin duda alguna de la primera ponencia surgirán algunas cuestiones y les invito a que vayan haciendo las preguntas en nuestro chat. Y a continuación, el doctor Manu Barreiro, que nos va a hablar sobre las novedades clínicas, ¿no? Que si ya conocemos cuál es el mecanismo fisiológico por el cual se bloquea la interleuquina 12-23, vamos a ver qué efecto clínico tiene en nuestro paciente. Así que el doctor Barreiro, cuando usted quiera, y que la fuerza le acompañe. Manu. Bueno, muchas gracias. Gracias a la Sociedad Española por esta invitación. Gracias por compartir esta ponencia con dos amigos como son el doctor Argüelles y el doctor Francés. Y como decíamos, sobre todo gracias a la gente que está hoy sábado por la mañana pues haciendo formación, que es algo que todos tenemos que agradecer y de los que, bueno, pues que es un gran logro para nuestra especialidad, que la gente esté un sábado por la mañana pues aquí compartiendo con nosotros. Bueno, pues yo voy a intentar, bueno, estos son mis disclosures, voy a intentar pues hablar un poco de lo que sé, ¿no? Es decir, y esto sería el típico pues leucocito que estaba comentando el doctor Francés, pero yo de repente me he puesto que ahora ya no hay leucocitos, que solo hay COVID, ¿no? Que de repente todo se transforma en COVID. Entonces, también otra cosa que agradecer es que se hable de otros temas, porque nuestros pacientes siguen estando ahí, siguen teniendo problemas, seguimos teniendo que tratar a los pacientes más graves, tenemos que pensar y, a pesar de esto, pues la medicina sigue, la gastroenterología sigue y, como no, la enfermedad inflamatoria sigue. Bueno, pues esto es un poco va a ser mi guión, pero dentro de este guión, que voy a dividir un poco en Crohn
y un poco en colitis. Voy a centrarme sobre todo en las novedades, aunque comentaré un poco por qué realmente necesitamos otro mecanismo de acción. Sí que voy a intentar responder también a las 4 cuestiones que ha comentado el doctor Francés. Un poco voy a hablar también de eficacia, voy a hablar un poco de seguridad, voy a hablar de inmunogenicidad y sobre todo también de eficacia a largo plazo y de eficacia en los pacientes refractarios. Todos estos datos los tenemos más en Crohn, pero en colitis sí que realmente tenemos datos desde del último año, ¿no? Bueno, simplemente sabemos sé que la enfermedad de Crohn, y luego veremos en la colitis ulcerosa, pues con el tiempo cada vez utilizamos antes los biológicos. ¿Por qué? Porque se ha visto que tratando antes a nuestros pacientes, pues van a tener una mejor evolución. Es decir, esto es lo que se planteó ya en el año 2008. Se planteó un estudio llamado Top-Down en el que se veía cómo, bueno, pues aquellos pacientes que se trataban antes con terapias biológicas, pues iban a tener un mejor curso. Y en colitis ulcerosa nunca se ha hablado de top-down, pero sí que se ha hablado de que al principio solamente utilizamos los biológicos en la parte superior de la pirámide, es decir, en los casos más graves, pero cada vez los estamos utilizando más en las enfermedades moderadas. Y claro, los primeros biológicos que tuvimos fueron los anti-TNF, ¿no? Y los que hemos tratado con anti-TNF tenemos muy claro, han sido muy buenos fármacos. Llevamos más de 20 años que han cambiado la historia natural de la enfermedad. Es decir, los pacientes milagro como esto, es decir, los primeros cambios, los primeros cierres de fístulas, las primeras curaciones mucosas, bueno, pues los hemos visto con ellos. Han disminuido los ingresos y las cirugías. Y teníamos un manejo muy basado solo en estos fármacos, ¿no? A diferencia de otras especialidades que tenían otros mecanismos de acción. Pero, sin embargo, veremos que los fármacos anti-TNF también tienen sus problemas. Y, sobre todo, la llegada de nuevos fármacos y nuevos mecanismos de acción ha abierto nuevos escenarios que, como veremos, son mucho mejor para nuestros pacientes. En cuanto a la eficacia de los anti-TNF, a pesar de ser fármacos muy eficaces, está la regla del 1/3. 1/3 de los pacientes están en remisión al año, 1/3 pierden respuesta y 1/3 no responden. Y aquí vemos cifras, tanto en Crohn como en colitis, de que en los estudios pivotales, pues alrededor del 30-40% de los pacientes que son tratados con anti-TNF son no respondedores primarios. Y además, algo muy, muy importante, y esto lo hemos visto en la base NEIDA, como 2/3 de los pacientes pierden respuesta. Y algo que también luego veremos también que puede ser un poco distinto con otros fármacos es el mayor riesgo de infecciones en los pacientes tratados con anti-TNF. Aparte, independientemente de cuál sea, infliximab, adalimumab o golimumab, pues el riesgo de infecciones vemos que es elevado. ¿Necesitamos nuevos fármacos? Pues sí. Yo aquí en esta revisión que hice precisamente con el farmacéutico de mi hospital, pues ya decíamos que en los próximos años tendremos nuevos tratamientos y que necesitamos, que han aparecido nuevas moléculas y que los necesitamos. Pero no solo lo digo yo, lo dice el presidente y el expresidente de la ECO, ¿no? Que el doctor Danés y el doctor Peyrin Virulet, que dicen, bueno, pues necesitamos nuevos fármacos, nuevos mecanismos de acción, porque hemos estado tratando siempre con lo mismo y todo esto va a ser beneficioso para los pacientes. Y yo siempre digo lo mismo, como la película La Guerra de las Galaxias, una nueva esperanza, pues nuevos fármacos son una nueva esperanza para nuevos pacientes. ¿Y los mecanismos de acción? Bueno, pues podía explicaros con esta diapositiva, pero afortunadamente mi amigo Rubén, que os ha explicado mucho mejor que yo, y no me voy a centrar para nada en los mecanismos de acción. Lo que sí quiero decir es una pequeña novedad que fue la introducción de ustekinumab. Fue una posología diferente, ¿no? Porque estamos acostumbrados a fármacos intravenosos o a fármacos subcutáneos. Y con la llegada de ustekinumab, que se vio que la primera dosis es vía intravenosa y posteriormente, después el tratamiento es vía subcutánea, es decir, intravenosa por peso y subcutánea cada 90 miligramos cada 8 o cada 12 semanas, fundamentalmente cada 8 semanas. Y esto, que fue una novedad, ya podemos decir que fue un poco marco tendencia, porque los nuevos fármacos que están saliendo, el infliximab subcutáneo, el vedolizumab subcutáneo, pues están utilizando también primero la vía de inducción intravenosa, algo que en principio parece complejo, vemos que tal. Y estos fueron los estudios UNITY, los estudios pivotales. Los estudios pivotales, como sabéis, son para lograr la aprobación de las agencias, es decir, es para ver
son con placebo, cosa que podemos discutir totalmente porque muchos de nosotros no estamos de acuerdo en estos estudios con placebo, pero lo que son para que el fármaco tenga la aprobación. Y con el estudio Unity se vio que tanto en inducción como en mantenimiento, pues ustekinumab era un fármaco eficaz en cuanto a conseguir la remisión clínica en pacientes con enfermedad de Crohn. Posteriormente, estudios post-hoc del Unity nos dieron un poco algo que nos parece muy interesante, que es que las tasas de remisión se mantenían. Es decir, ¿os acordáis aquella curva que presentaba con los anti-TNF? Bueno, pues parece que unas características, como explicó el doctor francés, por las características inmunológicas, y es que, bueno, pues parece que, o por lo menos así parecía en los pivotales, que mantiene más la remisión, que existe una menor pérdida de respuesta. Pero lo que está claro, y son datos que ya vienen de series tanto de reuma como de derma como digestivo, es que el porcentaje de infecciones es mucho mejor. Estamos hablando de que sí que, bueno, pues esta vía parece más segura que otras vías, ¿no? Y sobre todo en pacientes con mayor riesgo de infecciones, pues bueno, pues se ha visto que este fármaco es un fármaco muy seguro en ese aspecto. Pero claro, estoy hablando me habláis que hablase de novedades, y yo os estoy hablando de esto, de este jugador, que ya no es una novedad, es decir, estoy hablando de los estudios Unity, o Untiti. Entonces, este jugador que ya es suplente hasta del Lenglet, que jugaba en el Sevilla del doctor Argüelles, o sea que esto ya no es una novedad, me invitaron a hablar de novedades. Entonces, ¿qué es lo que me parece realmente una novedad? Me parece una novedad esto, la experiencia en vida real con ustekinumab en Crohn. La nueva normalidad. Aquí vemos una foto de cómo va a ser la nueva normalidad en nuestra galaxia. ¿Y por qué es la nueva normalidad? Porque a diferencia de otros, los dos estudios con mayor experiencia en vida real con ustekinumab son españoles. Y yo creo que es el momento de contarlos aquí, Por un lado, está el estudio retrospectivo de la serie Neida, que liderado por la doctora Iborra de la Fe, en el que, bueno, pues con 407 pacientes, con 420 analizados, bueno, pues se ven unas tasas de remisión del 64%, ¿no? 64% de los pacientes que empezaron con un Harvey mayor de 4. Pero nos da un dato interesante, que es que los pacientes que fracasan a más biológicos previamente, pues son aquellos que van a responder peor a ustekinumab. Y cómo no, también quería presentar este estudio, que lo he presentado ayer, aquí precisamente, lo he presentado ayer como una comunicación aquí en la SPD, que es el estudio SUSTAIN. Es un estudio que evalúa la efectividad y seguridad a largo plazo de ustekinumab en pacientes con enfermedad de Crohn activa en vida real. ¿Y por qué es muy interesante? Porque es un estudio español, 60 centros españoles, algo que estamos tremendamente orgullosos, y en el que intentamos evaluar la tasa de retención de ustekinumab, la efectividad a corto, la durabilidad y la seguridad. Y este estudio, que ya digo es retrospectivo, incluimos a pacientes con Crohn activo, con un Harvey mayor de 4, que recibieron al menos una dosis de ustekinumab IV. Y definimos la remisión como un Harvey menor o igual a 4. Y algo muy importante es que hubo una monitorización remota, es decir, fue un estudio monitorizado para que los datos que se incluyesen fueran reales y se trató como si fuera un ensayo clínico. Ayer presentamos aquí 331 pacientes, ahora tenemos y hemos mandado a la UJW con 500 pacientes. Uno de los datos de esta población es esto, que el 98% eran pacientes que habían fracasado biológico previo. Y ya digo, y el 68, 1, 2 y 30 más de 3. Casi la mitad habían sido operados. Es decir, estamos hablando de pacientes graves. Solamente el 50% tenían patrón inflamatorio y había un 15% de afectación perianal. Y el dato que más uno de los resultados principales del estudio es esto, ¿no? La curva de supervivencia de discontinuación de ustekinumab fue solo del 15% paciente año, inferior a lo que se ve en práctica clínica con otros fármacos. Y en cuanto a la eficacia, tanto a corto como a largo plazo, pues vemos tasas de remisión alrededor del 60% en la semana 16, y que vemos que la cirugía previa y un Harvey mayor al inicio fueron lo que se asoció a peor respuesta.
Y otro dato que me parece muy interesante es los tratamientos concomitantes. ¿Qué vimos en el estudio SUSTEN? Que ni el tratamiento concomitante con inmunosupresores ni el número de biológicos previos se asociaron a un beneficio de ustekinumab, pero sobre todo me quedo con el tratamiento combo. También no hubo grandes datos de seguridad, no hubo grandes efectos adversos, vemos que no llegó al 2% de infecciones, solamente 3 herpes zóster, que con otros fármacos existe mucho más, es decir, un fármaco seguro. Y un poco lo que vimos es que es la serie más amplia de pacientes y con seguimiento en práctica clínica real, el uso de inmunosupresores no influye y la seguridad es consistente. Por eso yo creo que esto es una novedad. Pero también, según cuanto más usamos ustekinumab en práctica clínica, tenemos una serie de dudas que voy a intentar resolver. ¿Qué pasa con las intensificaciones? ¿Tenemos que medir niveles? ¿Usamos inmunosupresores? ¿Vale para la recurrencia? Dudas que nos señalamos en el día a día. Y, como no, el treat to target. Bueno, pues este es un estudio multicéntrico europeo, ya veis cuando está publicado, abril del 2020, en el que hemos participado un par de centros españoles, un par de centros, pues nuestro hospital y el hospital de Puerta de Hierro. En este es un estudio retrospectivo multicéntrico, ya digo europeo, en el que 142 pacientes se evalúan la eficacia y la seguridad de intensificar ustekinumab de 8 a 4 semanas. De nuevo estamos hablando de una población todos expuestos o prácticamente expuestos a biológicos antes, ¿no? ¿Y qué vimos? Bueno, pues se vio en este estudio, liderado por Uri Kopilov de Israel, cómo pues la respuesta clínica y la remisión clínica se logra en la mitad de los pacientes que intensificamos, es decir, estamos hablando de pacientes multirefractarios, Harvey elevado, CDAI elevado, en los que intensificar acortando la dosis es eficaz. Aquí vemos, aparte, que la gran mayoría de los pacientes continúan con el fármaco. Es decir, una vez intensificado, pues no la gran mayoría de los pacientes continúan con el fármaco. De los niveles de ustekinumab y el uso de inmunosupresores. Bueno, pues los niveles en práctica clínica sé que se utilizan en algunos hospitales, no en todos, no en todos, y con estos datos hay un poco de dudas sobre su verdadero papel, porque son datos de los estudios pivotales a 2 años donde se ve que los pacientes con inmunosupresores y sin inmunosupresores no hay diferencias en cuanto a los anticuerpos, en cuanto a la concentración del fármaco, pero sobre todo en cuanto a la eficacia del fármaco. Es decir, se ha visto que, bueno, pues que el uso de inmunosupresores no varía. Yo, en principio, ¿qué hago en mi práctica clínica? Pues como son pacientes multirefractarios o algunos de ellos, pues en ellos, a lo mejor si habían fracasado de Immunel, no se lo pongo, pero si vienen con él, se lo mantengo. Lo que hago es no añadírselo porque vemos que a día de hoy, por lo menos con los datos que tenemos, no mejora. Yo reconozco que soy muy fan de solo, no solo de Han Solo, sino de utilizar el ustekinumab solo. Existen datos, se han presentado datos de Neida, que también puede ser un fármaco que puede ser eficaz en la recurrencia posquirúrgica. Y también, y esto es una novedad, se ha presentado en la ECO este año, Silvio Danese, los primeros datos del estudio del ensayo Stardust. Es evaluar la estrategia treat to target, es decir, tratamos con este fármaco, le hacemos una endoscopia o una ecografía a la semana 16 y según lo que veamos, pues vamos a tratar por bien de manera convencional o basándonos en los resultados de la endoscopia. Es decir, vamos a tratar por objetivos. Solamente tenemos los datos en la semana 16, que es cuando realmente se decide empezar a tratar. Pero bueno, pues ya se ha visto que es un fármaco que, bueno, pues que consigue buenas tasas de curación endoscópica. ¿Qué veremos? Estos resultados lo veremos probablemente en la próxima ECO y seguro que nos darán datos muy interesantes. Y comparamos con otros fármacos. Bueno, comparamos con otros fármacos, los head-to-head. No hay un head-to-head, no hay un head-to-head, no hay un estudio comparativo con otros fármacos. Tenemos estos datos que son un poco las tasas de remisión global de los pivotales, tanto en Crohn como en colitis, que si bien es cierto que, bueno, pues a ustekinumab lo ponen bien, tanto en Crohn como en colitis, yo os digo que estos datos son un poco una trampa, ¿no? Son una trampa, porque no es lo mismo
los pacientes que trataban con infliximab hace 20 años que se tratan ahora con ustekinumab o hace 10 años con adalimumab, por eso es difícil comparar. Pero sí que han salido en este mes, durante el confinamiento aparte, 2 estudios que analizan la comparativa de ustekinumab con vedolizumab en pacientes con fallo previo anti-TNF. ¿Y por qué son interesantes estos estudios? Porque la ECO los pone al mismo nivel. Nos dice que en pacientes con enfermedad de Crohn moderada grave que han fallado a un anti-TNF, bueno, ustekinumab o vedolizumab están al mismo nivel. Y estos 2 estudios, que son uno holandés y otro francés, bueno, pues lo que nos vienen a decir es que con un número de pacientes incluido importante, bueno, pues las tasas de remisión clínica alcanzadas eran superiores de ustekinumab con vedolizumab. Este es en el estudio francés. Y en la base de datos holandesa, pues un poco nos viene a decir lo mismo, ¿no? Que también hay diferencias significativas al año, bueno, pues de eficacia y sobre todo de persistencia, lo que hemos hablado mayor con ustekinumab. Y ahora 2 palabras de la hermana pobre, de la colitis ulcerosa. Quizá, y se lo preguntaré luego al doctor francés, ¿por qué ha tardado tanto ustekinumab en empezar a tratar pacientes, a empezar a poder tratarse en colitis ulcerosa? Digamos que la indicación ha llegado, la indicación ha llegado el año pasado aprobada por la EMA y ya, bueno, pues ya estamos tratando pacientes en nuestro país, aunque bueno, pues estamos pendientes todavía de un par de flecos. Pero mi duda es ¿por qué? Porque en teoría, por lo que ha comentado él del mecanismo de acción, puede ser eficaz, ¿no? Puede ser eficaz. Y el estudio pivotal, el estudio UNIFI, es decir, no le han puesto Piqué, no le han puesto el estudio UNIFI, no quieren hacer los 2 centrales del Barcelona, pero en este estudio se vio también diferencia significativa entre los pacientes tratados con ustekinumab, con los diferentes tratados con placebo. Y en esta ECO, en la ECO 2020, se han presentado multitud de datos relevantes de ustekinumab en colitis ulcerosa. ¿A cuáles me voy a centrar uno? En la misma curva que llevo presentando, es decir, el mantenimiento de la remisión. Creo que es un dato muy importante, ¿no? Que a largo plazo se mantiene la eficacia de este fármaco. Y después también seguridad. Colitis ulcerosa seguimos viendo que son fármacos muy seguros, incluso vemos con tasas de efectos adversos menores que placebo, ¿no? Numéricamente, no significativamente, pero bueno, tanto de infecciones como de malignidades no vemos diferencias con ustekinumab. Es decir, los datos a largo plazo también nos dicen que ustekinumab en colitis ulcerosa es un fármaco seguro. Y un dato que presentó el doctor Peyrin Virulet en la ECO, aquí lo vemos presentando, la que pareció realmente interesante es la remisión sin corticoides, porque muchas veces en los pivotales se habla de remisión clínica, pero a mí un paciente que esté en remisión clínica con 10 miligramos de corticoides no me vale, yo quiero que estén libres de corticoides. Y cuando subanalizaron estos datos se vio que ustekinumab en colitis ulcerosa es efectiva reduciendo y eliminando esteroides. Y en la semana 92 a los 2 años, más del 95% de los pacientes que habían alcanzado la remisión, esta remisión era sin corticoides. Y esto esperemos que lo publiquen pronto porque realmente sí que me parece una novedad. Y otra novedad es también la remisión histológica. Se ha hablado en este congreso de endoscopia enfermedad inflamatoria, se ha tocado el tema ayer por la doctora Sierra y se ve como que aquellos pacientes que con ustekinumab consiguen una mejoría histológica, se ve que van a tener mucha mejor respuesta a largo plazo y van a reducir la carga inflamatoria. Por último, vida real. Vida real, en la ECO hemos presentado, bueno, pues dentro de la serie de GTQ, la serie Eneida, son 47 pacientes, todos con fallo a más de 2 anti-TNF, el 83% falla vedolizumab, incluso el 25% de tofacitinib, y aunque los datos pueden parecer pobres, estamos hablando de que 1 de cada 3 pacientes de estos, que son pacientes que si no tendrían que ser colectomizados, bueno, pues se recuperan y están en remisión en la semana 16. Por último, me gustaría hablar de una indicación que me parece muy interesante. Ha salido publicado este artículo en Reservoritis, una serie de 24 pacientes, Reservoritis, pacientes con colitis ulcerosa operadas, a los que después de operar desarrollan una inflamación del reservorio, y yo creo que es un fármaco que funciona muy bien, en esta indicación, porque se ha visto cómo disminuye el PDAI,
cómo disminuye el número de deposiciones, cómo disminuye la inflamación antes y después del ustekinumab en esta serie. Nosotros tenemos experiencia en nuestro centro y en esta publicación reciente que está ahora mismo publicada en el New Journal de este año, en nuestro grupo, pues lo hemos intentado añadir en el algoritmo de la arteriolitis crónica refractaria, pues nos hemos atrevido porque pensamos que es una muy buena indicación de este fármaco. Y ya un poco, pues acabar en tiempo con mis opiniones, ¿no? Tras mi experiencia intentando haber contestado un poco a las dudas que han planteado. Yo creo que es un fármaco eficaz en Crohn, en patrones penetrantes. Creo que es un fármaco rápido. Creo que es ideal en la enfermedad de Crohn refractaria o anti-TNF, es decir, ahí sí que yo creo que no hay que andar buscando más, yo creo que es el fármaco ideal. Yo recomiendo su uso en monoterapia porque es poco inmunogénico, es un fármaco muy, muy, muy seguro. Es cierto que sí que pierde respuesta en la vida real, los estudios en vida real nos dicen que pierde respuesta, pero hemos visto que las intensificaciones son eficaces. Y en cuanto a colitis, hemos visto que rescata algunas colitis multirefractarias, pero yo estoy seguro que cuanto menos refractarias, cuanto antes se puede tratar en la colitis, como ha pasado con el Crohn, pues también será un fármaco tremendamente eficaz. Y esta es solo mi visión, queriendo ver un futuro mejor, ¿no? Es decir, nos asomamos al final del Imperio Contraataca, a la ventana, y vemos, cada uno ve lo que quiere ver. Yo veo aquí mi ciudad, veo todo, y un poco lo que quiero transmitir es un poco esperanza, ¿no? Que dejemos ya de hablar de esto y volvamos a hablar de esto, que es lo que nos gusta a todos, ¿no? Y muchas gracias. Muy bien, doctor Barreiro. Pues como siempre, un placer escucharlo y ha sido magnífica la ponencia. Enhorabuena. Mientras los que nos han escuchado van haciendo preguntas, que seguro que alguna pregunta nos van a hacer, yo tengo un par de cuestiones para ambos. Y si me permitís, pues abrimos el debate y, por supuesto, vosotros, bueno, pues Manu tenía alguna pregunta que hacerle a Rubén, pues en cuanto queráis, por favor, vuestro el micrófono. Y en este sentido, si os parece, una pregunta primero para el doctor Francés. Has hablado muy bien de la importancia que tiene el bloqueo de la interleuquina 12 y de la interleuquina 23, que el fármaco, en este caso ustekinumab, es capaz de bloquear ambas interleuquinas. Pero si viéramos que este fármaco en un momento determinado no fuera eficaz, ¿qué sentido tendría bloquear solo una de las interleuquinas? Bloquear solo, por ejemplo, la interleuquina 23. ¿Deberíamos pensar que también nos va a fallar? ¿Deberíamos no optar por esa vía de la interleuquina? Bueno, gracias por la pregunta. En principio, la lógica parecería decir que sí, porque se trata de bloquear una de las dos moléculas que estamos bloqueando con el otro, pero la realidad otra vez es un poco diferente. Pensad que, como estábamos viendo al final de la presentación, con un anti-IL-12 y el 23 lo que estamos haciendo es bloquear una subunidad, que es la subunidad P40, mientras que con una anti-IL-23 estamos bloqueando una subunidad diferente, en este caso una anti-P19, y esto implica una relación completamente distinta desde el punto de vista antígeno-anticuerpo, con pues, toda una biología diferente en cuanto a plegamientos, estructuras terciarias y todos los procesos de reconocimiento y presentación antigénica por el MHC. Por tanto, en principio no tiene por qué haber una relación de falta de respuesta en uno o falta de respuesta en otro. Vale. Y sí que llama mucho la atención la baja inmunogenicidad, ¿no? En práctica clínica vemos que realmente es un fármaco que no desarrolla inmunogenicidad. ¿Esto a qué es debido, Rubén? Bueno, este es un tema súper interesante, tan interesante como complejo. La inmunogenicidad, bueno, lo primero que hay que decir es que no es real intentar pretender tener tasas de inmunogenicidad del 0%, pues por varias razones. En primer lugar, por la variabilidad genética que tienen los individuos. Los subtipos de IgG son muchos entre poblaciones, incluso dentro de una población. Y porque, a fin de cuentas, son moléculas que no forman parte del repertorio natural de inmunoglobulinas, ¿no? del organismo. Entonces, esa inmunogenicidad cero es muy difícil. Aún así, sí que hay muchos factores que influyen a la hora de que la inmunogenicidad sea mayor o menor. En mi opinión, los mejor estudiados son los que hacen referencia a la estructura de las moléculas. Sabemos que las moléculas más grandes son más antigénicas, sabemos que
los péptidos que se unen y que son presentados por el complejo de histocompatibilidad son muy relevantes a la hora de generar una mayor o una menor tasa de inmunogenicidad. También las modificaciones posttraslacionales que se producen una vez que interaccionan las moléculas, las glicosilaciones, las oxidaciones, deaminaciones, etc. Y, por supuesto, la cantidad de péptidos no humanos que contenga cada molécula. En el caso, por ejemplo, de un anti-P40 o ustekinumab, es completamente humano y esto sin duda favorece que sea tan poco inmunogénico. Además, hay otros aspectos que ya no tienen que ver con la estructura de la molécula y que a lo mejor están un poco menos estudiados, pero el mecanismo de acción de cada uno de los fármacos y la patología para la cual se usen también son muy importantes. Pensad, por ejemplo, que moléculas o anticuerpos que vayan frente a moléculas que están implicadas en la proliferación o en la expansión de linfocitos B, pues no van a generar ningún tipo de inmunogenicidad porque no permitan generar anticuerpos, por ejemplo. Y luego hay otros casos que para mí están menos estudiados, al menos a nivel de mecanismo, pero que se dan, y sabéis que son, pues las dosis influyen, la vía de administración influye, todo este tipo de cosas, más aparte luego el paciente con todas las variabilidades genéticas, sobre todo en el HLA, el haplotipo HLA es muy importante para todo ello. Por tanto, yo te diría, Fede, que a lo mejor es la combinación perfecta de todos esos factores la que puede hacer que la inmunogenicidad sea baja, pero es difícil encontrar un punto concreto que lo Pero explique. sin duda es un punto muy a favor del fármaco, ¿no, Manu? Sí. Y porque además, por un lado, genera poca inmunogenicidad, pero también es un fármaco muy seguro y tú has explicado muy bien por qué bloqueando la interleuquina 12-23 realmente no tenemos mayor tasa de infecciones, ¿no? Porque hay un mecanismo de seguridad innata que hace que perdure el efecto de esta interleuquina de un modo protector, ¿no? Con lo Si cual... pensáis, es muy posible que esta presentación antigénica que se produce por el MHC a través, cuando se presenta por ustekinumab, sea muy baja, porque como nos han presentado, Manu, los datos del uso de inmunosupresores, pues realmente parece que no son necesarios con el uso de esta molécula. Muy bien, pues felicidades, Rubén. Además que te felicitan en el chat, el doctor Javier Crespo, pues te felicita. Extraordinaria ponencia, nos dice. Y aprovechando un poco ya que vamos a pasar a Manu, nos pregunta el doctor Javier García Verdejo, pues un poco un tema ciertamente candente, ¿no? Sobre el uso de ustekinumab. Hemos visto que realmente pocos pacientes pierden eficacia a lo largo del tiempo, se demuestra en el estudio SUSTAIN y en algún otro, pero es cierto que en muchas ocasiones cada 12 semanas se nos queda corto, cada 8 semanas está la mayoría de nuestros pacientes, pero aquel paciente que necesita una intensificación, un refuerzo, ¿qué hacemos, Manu? ¿Acortamos a cada 4 semanas? ¿Nos planteamos una reinducción? Nos lo pregunta también Javier. Bueno, pues una pregunta interesante. Es cierto que yo creo que, sobre todo en los pacientes que son refractarios a un anti-TNF, yo siempre utilizo la dosis cada 8 semanas. En algún momento al principio utilicé la cada 12 semanas. Donde realmente utilizamos la dosis cada 12 semanas en práctica clínica ellos para prevenir la recurrencia postquirúrgica, porque son pacientes que ya han pasado por fármacos y yo creo que ahí sí que puede ser. Pero es un poco lo que pregunto, es que son dos cosas diferentes. En el estudio multicéntrico que comenté, el estudio de Kopilov, en el que hemos participado, había algunos centros que acortaban a cada 6 semanas y otro a cada 4. Parece que es más eficaz y más a cada 4. Es cierto que sí que en algunos pacientes se ha visto que la reinducción intravenosa puede ser una opción. De hecho, el doctor Fernando Bermejo de Fuenlabrada está realizando un estudio multicéntrico en GTQ para tener los datos nacionales. Pero yo personalmente, pienso que primero hay que intensificar a cada 4 semanas, y incluso yo lo que hago es, en aquellos pacientes que no tengo más opción después de estar intensificado cada 4 semanas y me fracasan, me planteo en algunos casos una reinducción intravenosa. Curiosamente, lo estoy viendo ahora mismo casi más en colitis que en Crohn, porque como estoy utilizando en colitis en formas mucho más graves, mucho más es donde a día de hoy tengo más pacientes con esta dosificación, y es cierto que recuperan. Pero claro, la dosificación intravenosa también tiene sus dudas, que esperemos que el estudio de Fernando nos diga. Una, la dosis. ¿Cómo lo mantienes? ¿Con solamente un vial de 130 miligramos o lo mantienes con 2-3 viales por peso? Solo das una dosis como la reducción o luego eso, o lo mantienes.
por ejemplo, yo creo que sí que en Crohn en algún momento, si un paciente tiene un brote, ¿por qué no puedes dar una para reinducir? Pero lo que no tengo tan claro es que después tengas que mantenerlo cada 8 semanas, sino mantenerlo con 4. Con 4, sí. Sí, Y totalmente. ahí, no sé, de ahí los niveles que en otros fármacos como los anti-TNF nos ayudan mucho en este aspecto. Oye, pues que acortamos, intensificamos. Visto lo que se ha visto, pues yo todavía tengo mis dudas del valor de los niveles con ustekinumab. Y está claro, Manu, que el tema de los inmunosupresores, ya a raíz de los distintos estudios, pues no cabe, ¿no?, asociar ustekinumab a un inmunosupresor, ¿no? Yo creo que pierdes más que ganas. Es decir, a lo mejor en un paciente sí, pero ganas mucho en seguridad, lo como ha comentado Rubén. Hay que tener en cuenta que uno de los grandes problemas de los efectos de infecciones con los anti-TNF es por los datos que hay del combo. Es decir, que multiplican por 2 y por 3 el riesgo de infecciones. Entonces, nos estamos quitando ya un poco eso. Y no lo ganas en eficacia ni en pérdida de respuesta. Como todo, el único estudio realizado y diseñado es el estudio SONIC en infliximab. Pero yo creo que con los datos que hay ahora no le veo mucho, no le veo mucha lógica, a día de hoy. Otra cosa es a lo mejor en un paciente el metotrexate por manifestaciones reumatológicas, pero estamos hablando en alguno muy, muy específico. Y ya por ir terminando, nos quedan 3 minutos. Tú querías preguntar a Rubén, ¿no, Manu? El tema de la colitis Sí, ulcerosa, ¿no? no, claro, a Sí. mí siempre me ha llamado la atención, y Rubén no tiene por qué, no es la persona que me va a contestar, pero que en un fármaco que lleva tantos años, ¿por qué se ha tardado más en desarrollar en colitis ulcerosa cuando la tendencia actual es todo lo contrario, de sacar primero estudios con los nuevos fármacos en colitis ulcerosa que antes que en Crohn? Y le pregunto a Rubén si es un poco por lo que ha comentado del bloqueo, pero yo he entendido que no, Rubén? Sí. Bueno, yo en principio tal vez comentaría que, bueno, si recordáis el esquema este que os he puesto, donde se veían las distintas ramas de inflamación, pues en el caso de la colitis, la vía de la TH17 es solo una de las 3 que aparecen activadas. Es verdad que es una vía muy proinflamatoria y seguramente los efectores que se producen por ella son los que generan una inmunidad más intensa, más potente, pero no dejan de quedar otras 2 vías que están menos exploradas y que también pueden generar algunos mediadores inflamatorios. Tal vez esa cantidad de vías inflamatorias simultáneas es la que ha podido retrasar un poco el explorar esta molécula en esta patología, pero más allá de eso, de la inmunología, pues como decías, no te puedo contestar mucho. Fenomenal. Una última pregunta muy rápida que nos preguntan desde la audiencia. ¿Qué papel tiene ustekinumab en las manifestaciones extraintestinales, Manu? Pues mira, Articulares, fundamentalmente. pues a pesar de que es un fármaco que se utiliza en reumatología, su indicación en reumatología es en la artritis psoriásica. En la psoriasis va fenomenal. La artritis psoriásica también. Es cierto que en la R, en la artritis reumatoide y la artritis y sobre todo en las espondiloartropatías tienen un papel mucho más limitado, y creo que a día de hoy un paciente ahí todavía anti-TNF es superior. No quita que las que dependen de la inflamación directamente, si disminuye la inflamación por su Crohn o por su colitis, esa manifestación extraintestinal va a mejorar. Quizá en el papel donde tiene un papel más limitado es eso, en las axiales, en las espondilopatías axiales, porque sí que a veces, bueno, pues tiene un curso más independiente. Entonces, bueno, pues quizá ahí es donde decía yo que ahí a lo mejor es donde asociar un metotrexato, por ejemplo, puede jugar un papel perfectamente. Fantástico. Pues yo he aprendido un montón. Daros las gracias a ambos porque sois magníficos ponentes, y yo creo que, como digo, hemos aprendido muchísimo sobre el papel de ustekinumab en los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Dar las gracias nuevamente a la Sociedad Española de Patología Digestiva y a Janssen por su patrocinio, y a todos los que nos habéis escuchado. Muchísimas gracias y continuamos con el congreso. Muchísimas gracias a todos. Saludos. Gracias.